Hola, ¿cómo están? Soy René Marneau, El Grillo. Hemos dejado de publicar en el canal, en YouTube, dadas las cuestiones de la pandemia, el no poder compartir en la universidad, que es generalmente donde grabo. Y bueno, como ha pasado ya mucho tiempo y en unión de mi socia Avi, decidimos llevar a cabo videos en videoconferencia, es decir, seguir obteniendo información que sirva, que sea útil, que se comparta, que nos haga crecer, que nos haga entender mejor las cosas. Y en esta ocasión yo me permití invitar a mi amiga, la licenciada María de Jesús Salazar Lozada. Ella es psicóloga, su especialización es en terapia gestal, incluso está haciendo una maestría ahora en ese tipo de terapia y ha trabajado 2 años en clínicas privadas de adicciones. Ella tiene pacientes ambulatorios, pacientes que están internados en las clínicas y por otra parte también tiene pacientes que ha obtenido de forma privada en consulta. Yo les voy a dejar sus datos aquí en la página. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el alcoholismo, las adicciones en general, cómo lo enfoca la parte de la psicología. Posteriormente tendremos otros invitados que nos enriquezcan con este tema. ¿Por qué es importante? Sabemos que ahora, por cuestiones de la pandemia, han subido los índices de violencia intrafamiliar, los índices de las adicciones, y esto genera, pues, que haya una descomposición del tejido familiar, porque ha repercutido con mucha fuerza todo este internamiento, ¿no?, en los hogares, toda esta cuarentena en los hogares. La gente no puede o no ha podido adquirir las herramientas necesarias para buscar alternativas y entonces pues lo más fácil es fugarse con drogas, fugarse con alcohol y con los resultados obvios de todo de este consumo. Entonces vamos a platicar con nuestra amiga, vamos a ver qué nos puede ofrecer en cuestión de conocimientos, en cuestión de teoría y sobre todo en cuestión de práctica. Es decir, cómo lo ve la psicología, pero cómo lo ves tú, María, cómo lo has vivido tú para poder ayudar, ¿no?, canalizar, reconfortar a toda la gente que está inmersa en las adicciones. Bienvenida, María. Hola René, pues muchas gracias por tu invitación. He de confesar de que es la primera vez que participo en una entrevista de este formato y bueno, en una entrevista en general. Y pues sí, me siento un poco nerviosa, pero también me siento muy emocionada y muy agradecida por la oportunidad. Pues gracias a ti, María, por habernos dado la oportunidad de escucharte y de compartir tus conocimientos. Los saberes son los que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Los saberes en todas las áreas. En este caso, pues es la psicología. María, en tu experiencia, en tu vivencia, en lo que pudiste haber aprendido y en cómo lo vives, ¿qué es la psicología? ¿Tú cómo ves esto? Ok, René, pues mira, lo que yo te puedo compartir, para mí la psicología es un acompañamiento. O sea, para mí la psicología es encontrarte con alguien en el camino, alguien que pueda escucharte, alguien que pueda acompañarte, alguien que puedes encontrar y que sabes que no te va a juzgar. O sea, para mí la psicología es tener un encuentro con un otro. O sea, como te decía, mi enfoque actualmente es la psicoterapia gestal. Entonces, para mí la psicología es el camino que me ha ayudado a encontrarme con personas, tanto del lado profesional como del lado humano. O sea, para mí la psicología se resume en eso, en un encuentro con alguien que te puede escuchar, con alguien con quien puedes compartir y sobre todo alguien que te va a acompañar. Háblame un poco de tu experiencia profesional en las clínicas. ¿Qué experiencia tienes al respecto? Ay, René, ¿qué te puedo decir? Mi experiencia en clínicas de adicciones, de verdad que es una experiencia que no cambiaría por nada. Es encontrarme en un mundo que yo he visto que ha sido muy tachado, muy juzgado,
donde pues lo primero que viene, ¿no? Cuando alguien dice adicciones es como verlo como algo malo, como algo, pues sí, muy juzgado, pero el estar ahí es realmente el conocer cómo es, de dónde viene, cómo surge, el entender la historia de las personas que tienen un proceso de adicción. O sea, es algo realmente complejo, pero también muy enriquecedor. O sea, desde mi experiencia, el estar en clínicas de adicciones ha sido lo que me ha podido dar esta visión más completa en sí de la psicología, de situaciones sociales, de situaciones familiares, porque pues realmente algo que yo encontré en las clínicas de adicciones es que la adicción es un síntoma. O sea, la adicción es un síntoma de una enfermedad que realmente es una enfermedad familiar, social. O sea, la adicción es mucho más allá de decir, ahí va el adicto o ahí va el borracho, ¿no? La adicción para mí es poder entender un sistema y poder entender una enfermedad muy compleja, de mucho sufrimiento y dolor. ¿Qué diferencia hay entre síntoma y enfermedad? Mira, René, para mí es verlo en un ejemplo cuando tienes gripa, o sea, la enfermedad se llama gripa, pero los síntomas son escurrimiento nasal, ojos llorosos, dolor de cuerpo, o sea, el poder ver cuando todos se conjuntan, eso es lo que forma la enfermedad, pero la enfermedad en sí podemos ponerle el nombre de gripa. Desde tu punto de vista, ¿qué son las adicciones y si estas están consideradas como enfermedades? Exacto, justo por eso daba este ejemplo para llegar aquí. Para mí, y por lo que yo he visto, es esto, las adicciones son una enfermedad multicausal. O sea, ya sabes, es muy común escuchar como, ay, no deja de tomar porque no quiere o no deja de tomar porque es vicioso. He escuchado mucho la palabra vicioso relacionado a adicciones, pero pues en realidad el mirar el tema de las adicciones es hablar de un tema de enfermedad. O sea, la adicción como tal es una enfermedad que tiene diversas causas que depende de cada persona. O sea, de hecho, todos tenemos una vulnerabilidad psicológica que nos podría desencadenar en una adicción. Y eso no se sabe hasta que la persona encuentra un consumo o está en contacto con un tipo de sustancia. Pero en realidad, tanto como tú, como yo, como las personas que nos están viendo, cualquiera podría desarrollar una adicción, porque es algo que se genera orgánicamente desde el cerebro. Obviamente tiene su componente psicológico, pero también tiene su componente orgánico. Entonces sí es importante para mí destacar que las adicciones son una enfermedad. Eh, ¿El adicto nace o se hace? Es muy curiosa tu pregunta porque es la pregunta que las familias de los adictos se generan, ¿no? O sea, realmente, ¿qué le pasa a mi familiar que tiene una adicción? Si es algo que nace o es algo que construye. Y yo te puedo decir que son las dos. O sea, que realmente al ser una enfermedad multicausal, son las dos respuestas. Hay algunas personas que traen un componente genético, es decir, ¿sabes qué? Volteamos a ver su árbol genealógico y resulta que el bisabuelo bebía alcohol, que el abuelo bebía alcohol, que el papá tal vez ya no bebía alcohol, pero fumaba. Entonces hay una predisposición genética para que la persona desarrolle una adicción. Eso por la parte de, digamos, entre comillas, que pueden hacer con esta predisposición, pero por el otro lado, si nos vamos al otro tipo de factores, pues sabes que nadie en la familia bebe o nadie en la familia consume, pero estamos hablando de una familia con una comunicación violenta, con un entorno hostil, con una persona que tiene depresión y que nadie lo ha notado, con una persona que tiene síntomas de ansiedad y nadie lo ha notado. Cuando conjuntamos esto y la persona se va desarrollando en el ambiente familiar,
eso también puede generar una adicción y no es algo que genéticamente traiga como una predisposición. Es por eso que siempre depende, ¿no? Depende del caso, depende de la situación, depende de los factores comunitarios, de amigos, personales, familiares. O sea, no hay como tal un determinante el decir si nacen así o se hacen así. Ambas respuestas pueden entrar en diferentes casos. María, ¿qué características tiene una persona que sufre una adicción? Es decir, cualquier persona que tiene un consumo de alguna droga es adicto. Bien, muy buena pregunta, René, porque esto me lleva a poder poner o hablar de tres momentos del consumo, ¿va? Digamos que la adicción, diría uno de mis maestros, es algo que hay que echarle ganitas para volverse adicto. O sea, no surge solamente de hoy tomé y ya soy adicto. O sea, la adicción es un proceso. Entonces, existen tres momentos. El primer momento es el uso de la sustancia. Cuando una persona tiene contacto con una cerveza, ahí ya está usando. Pero pues eso no lo vuelve adicto, ¿no? Lo que comúnmente llamamos o conocemos los bebedores sociales o una vez en fin de semana o solamente bebo en el brindis de Año Nuevo. Pues ese es un uso, una persona que usa el alcohol. El segundo momento es cuando este uso se vuelve frecuente, ¿no? Hay un mayor consumo y sabes que ya no nada más es de Navidad, ahora ya es los fines de semana, ahora ya es 2, 3 veces a la semana después de trabajar y no sé, por ejemplo, ¿no? 2, 3 veces a la semana y todo el fin de semana, pero esto no está afectando tal vez su trabajo o la escuela. Ajá. Entonces, ese segundo momento le vamos a llamar que ya hay una dependencia. O sea, es más excesivo que el uso, pero todavía la persona está trabajando, está estudiando, está cumpliendo con sus responsabilidades. Quizá ya no al 100%, pero se está generando el cumplir con sus responsabilidades. Este momento ya es un momento de alerta porque pues ya nos está diciendo que sí está al 100, digo, no está al 100, pero tampoco está perdiéndolo todo como el trabajo o el generar dinero. Sin embargo, el consumo ya es más frecuente, ya sea de alcohol o de cualquier otra sustancia. Entonces pasa de uso a una dependencia. Pero ¿en qué momento se vuelve adicción? Pues ya viene un tercer momento, que es cuando cuando este consumo de la sustancia pierde por completo la estabilidad económica, laboral, familiar de la persona. O sea, desde mi experiencia te puedo decir que yo he tenido pacientes donde literalmente lo perdieron todo. O sea, dejaron de trabajar, dejaron de hacerse responsables de sus familias, dejaron de cumplir con sus responsabilidades, con lo que necesitaba, es más, con sus propias necesidades básicas, como comer, como asearse. Entonces, hablamos que en ese momento la única necesidad que ellos tienen es el consumir. ¿Va? Ya no importa si el dinero lo consiguen robando, estafando, o sea, ya no importa. En este momento, cuando una adicción llega a un punto importante, ya hablar de adicción como tal, es cuando la persona ya no tiene otro medio más que el consumo. El consumo llega a ser una prioridad. Y una forma de verlo como en un ejemplo más común, algo que yo siempre les digo a mis pacientes es, ok, yo tengo un gusto por el chocolate, ¿no? A mí me gusta comer chocolate, me gusta encontrar, buscar, me gusta porque me gusta el efecto que genera en mí. Sin embargo, el comer chocolate no es algo que deje de ir a trabajar, que me genere problemas con mi pareja, que me genere problemas sociales por comer chocolate. Cuando sí me genera un problema, pues cuando dejo de hacer mis actividades, cuando esto está interfiriendo, ¿qué pasaría si yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a trabajar hoy porque me quiero quedar en mi casa a comer chocolate.
Ajá, entonces es cuando yo ahí hablo como de este tercer momento que la adicción toma pues prácticamente el control de la vida de la persona. María, desde tu experiencia en las adicciones, ¿es lo mismo el alcohol que otras drogas, tales como la cocaína, la marihuana, los alucinógenos, no sé? Sí, René, totalmente. El consumo de alcohol, el alcohol es una droga legal, ajá, pero no deja de ser droga. Entonces, el nivel de afectación y el nivel de deterioro es el mismo, solamente que dependiendo del efecto de la droga, pues se mira diferente en la persona. Por ejemplo, si hablamos de cocaína, la cocaína es una droga estimulante, entonces eso hace que la persona se vea de una forma diferente que una persona que consume alcohol. Pero el daño, el nivel de afectación o de daño es el mismo. Digamos que depende de tiempos, que en algunos se puede prolongar y que como sociedad el consumir alcohol es algo que está muy permitido, es algo que está muy aceptado y que el consumir drogas es algo que está muy espantado, muy satanizado, pero pues en realidad el alcohol es una droga legal, que en algún momento, bueno, ya eso en su historia, pues fue ilegal, ¿no? Pero al pasarlo a que sea una droga legal, lo vemos como más permitido, como más normal. De hecho, te puedo compartir que muchos familiares dicen, ay, pues bueno, entonces una vez que deje de drogarse, sí se puede tomar una cervecita. Y la respuesta es, no, señora, él ya no puede consumir ningún tipo de sustancia. ¿Y qué hay con las otras drogas que producen adicción? Por ejemplo, el café o el cigarro. Pues fíjate que específicamente en estos dos es aún más aceptado. O sea, a nivel social, el mirar el consumo de cigarro, el consumo del café, pues no es algo que llame la atención. ¿Por qué? Porque no es algo que físicamente altere tanto el comportamiento. Cuando una persona consume alcohol, pues tiene estas alteraciones en el comportamiento, ¿no? Pues que ya está borracho, que ya fue a chocar, ya sabes. Cuando una persona consume cocaína, pues sí, que anda ya todo loco, que se puso agresivo. Pero ¿qué pasa cuando una persona toma mucho café? ¿Qué pasa cuando una persona fuma mucho? Pues más allá del olor, más allá de que puede estar muy alterado o acelerado, no es algo que genere un impacto tan grande a nivel social, a nivel familiar. Y eso yo creo que también es algo que ha reducido ver el daño a largo plazo también de adicciones a este tipo de sustancias, que al final también son drogas, ¿no? La nicotina, la cafeína, pero por no tener un efecto comportamental tan visible, pues eso lo hace de menos importancia, desafortunadamente. Pero no quiere decir que Bueno, no haya un daño, también aclaro, ¿no? Obviamente a nivel orgánico, a nivel psicológico y emocional, pues también existen repercusiones. desde tu experiencia, ¿qué puede hacer la psicología por un adicto? Mira, René, pues desde mi experiencia, la psicología aporta el acompañamiento. Una persona que está en un proceso adictivo, en un proceso de adicción, se encuentra muy sola, se encuentra con mucho dolor y, y para mí la psicología aporta justamente este acompañamiento, este entendimiento, esta escucha y también decirlo, esta confrontación con su realidad. Un tema de las adicciones es que la persona está fuera de la realidad, fuera de lo que está pasando con su familia, fuera de lo que está pasando en sus relaciones de pareja, está muy fuera de todo porque lo único que tiene figura, que tiene importancia en ese momento y también por la situación orgánica, pues es el tema del consumo, el tema de la adicción. Entonces, desde mi experiencia, la psicología acompaña, confronta a la persona con su realidad, acerca, entiende, escucha. Es, 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 es un punto importante el que alguien que se encuentre en procesos de adicción o en adicciones esté acompañado por un profesional de la psicología, pero pues aquí entra que
para mí, desde mi experiencia, no nada más somos nosotros, ¿no? Es el trabajo de la psicología, pero también el trabajo de otras áreas, como son los grupos de autoayuda y la atención psiquiátrica, por supuesto. Pero para mí el punto focal de la psicología, pues es precisamente el entender, el apoyar a mirar consecuencias, el apoyar a mirar la historia, el apoyar a mirar qué está pasando aquí en este momento, en el momento en el que está en el consumo con todo lo demás. Es el apoyar a mirar desde unos ojos externos, pero al mismo tiempo acompañando y escuchando a la persona. María, en tu experiencia, ¿cuándo se ha rehabilitado una persona que sufre de alguna adicción? Lo que te puedo decir es que es un proceso, la rehabilitación es un proceso, no hay un momento donde digas estoy curado, porque realmente es un proceso constante, es como la diabetes. La diabetes ya no se cura, las adicciones ya no se curan, pero se controlan. ¿Cuándo la gente puede buscar ayuda en estos 3 momentos de los que me hablaste? Cuando tiene contacto con la sustancia, hace el hábito y después se vuelve adicto. ¿En qué momento la persona debe o le recomiendas que busque ayuda? En cualquier momento en que la persona lo sienta, pero específicamente hablando de los pasos a partir de que la persona se está identificando que está en un proceso de dependencia o que está en un proceso de abuso. Esto quiere decir cuando ya el consumo se está saliendo de las manos. O sea, la persona lo siente y los que están a su alrededor lo saben, ¿no? De lo que te puedo decir es que los casos que yo he tenido muchas veces ha sido ya porque la familia lo nota y es quien los lleva a la persona que tiene el problema, pero si alguien personalmente se ha identificado, si alguien sabe que esto se está saliendo de sus manos, es el momento ideal para pedir ayuda. ¿Qué resumen podrías hacer para que la gente se lleve algo ya muy concreto de todo Ok, lo que hemos hablado? ok, bien. Pues lo que les puedo compartir es que la adicción es una enfermedad, no es un vicio. Puede ser a diferentes sustancias, puede ser a un comportamiento también. La adicción es una enfermedad que no se cura, que es un proceso que no solamente depende del que está enfermo, sino que también depende de la familia. Es un pilar importante, familia, amigos, pareja, como redes de apoyo. Y es importante que las personas que nos están viendo identifiquen, ¿no? Si están viendo en su persona o en otros que el problema de consumo está generando dificultades en su trabajo, en su vida personal o en sus relaciones de pareja, es el momento para pedir ayuda. Y bueno, pues en conclusión, es una enfermedad que se puede tratar siempre y cuando haya apoyo de estas tres partes, tanto la parte psicológica, la parte del psiquiatra y la parte de un grupo de autoayuda. O sea, realmente sí hay posibilidades para salir de esto y para tener una mejor calidad de vida. Pues muchas gracias, María. ¿Algo que nos quieras decir? Pues muchas gracias, René, muchas gracias por tu invitación y pues bueno, lo único que puedo decir es que veamos a las personas que consumen más allá de adictos, que los veamos también como personas. Hago esta invitación a que no nos olvidemos que también son personas, que son seres humanos y que son mucho más allá de la adicción o la enfermedad que pueden estar viviendo. Bueno, amigos, le damos gracias a María por estas interesantes reflexiones. Nos llevó de la mano en un camino muy largo y de alguna manera ha enriquecido nuestro conocimiento. Conocimiento que ayuda precisamente a la gente en esta pandemia a tomar decisiones, a buscar ayuda. Vamos a dejar sus datos. Y les recuerdo que vamos a estar subiendo nuestros podcasts, esta información en un podcast y en las redes sociales, YouTube, Facebook, y para que todos tengan acceso a esto. Si lo necesitan, búsquenla, es excelente profesional. Seguimos en contacto, soy René Marneau, El Grillo. Si te gustó el video, dale un like.